Como marinero experimentado y primer hombre en navegar sin escalas por su cuenta alrededor de Norteamérica y Sudamérica, Matt Rutherford ha visto muchas cosas durante sus travesías, pero sin duda se destaca lo que presenció en 2013 mientras navegaba por las aguas del Atlántico con su colega. A unos 1.300 kilómetros de la costa de las Bermudas, no muy lejos del famoso Triángulo de las Bermudas, observaron un barco que parecía moverse solo. Las velas no estaban izadas y el motor no funcionaba. Los marineros decidieron comprobar si había alguien que necesitara ayuda a bordo, así que se acercaron al misterioso barco. Una vez allí, se dieron cuenta de que no había ni un alma viva a bordo. Rutherford empezó a grabar para documentar su descubrimiento. El barco parecía tan abandonado que esperaban encontrar cosas terroríficas en su interior, pero eso no detuvo a Rutherford en su búsqueda. La nave, que resultó llamarse Wolfhound, parecía lujosa y probablemente costaba cientos de miles de dólares. Era bastante extraño encontrarla flotando sola en medio del océano. Parecía que quien la había abandonado se había ido con prisa. Había ropa y otros efectos personales en la cabina principal. Algunas partes del techo se habían caído y algunos cajones se habían abierto. Los valientes marineros decidieron remolcar el barco fantasma de vuelta a las Bermudas. No fue fácil, porque el Wolfhound era más grande y pesado que su barco. Luego de varios días en el mar, la tripulación se estaba quedando sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba por allí que se detuviera para echarles gasolina. Siguieron tirando del Wolfhound hasta que el cabo de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podían quedar varados en el Triángulo de las Bermudas, así que tuvieron que abandonar el barco. Lo que realmente ocurrió y cómo terminó el Wolfhound en medio del océano seguirá siendo un misterio. Se rumorea que pertenecía a un miembro del Royal Irish Yacht Club. El barco realizaba su primer viaje de Connecticut a las Bermudas y luego a Antigua. Se vio envuelto en una terrible tormenta a unos 650 kilómetros de Delaware. Los vientos eran tan fuertes que el yate volcó 2 veces. Un carguero griego rescató a la tripulación. Abandonaron el barco con una baliza de emergencia encendida. Los tripulantes rescatados afirmaron que vieron que la nave se hundía, lo que no hace sino añadir más preguntas a la historia. ¿Cómo volvió a la superficie? ¿Tiene algo que ver el Triángulo de las Bermudas? El propio Cristóbal Colón informó acerca de la extraña actividad de la brújula en esta misteriosa zona cuando se dirigía al Nuevo Mundo. A pesar de las historias de más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos en la zona, sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este dato resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Podría tener sentido, porque cuanto más transitada es la zona, más accidentes ocurren. Pero claro, no es el número de desapariciones lo que hace que el lugar sea tan misterioso, sino la falta de explicaciones y los restos perdidos para siempre. El primer barco confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue el USS Pickering. En 1800 zarpó de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El buque navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de ellos. La explicación más aceptada es que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nadie encontró restos del naufragio, nunca lo sabremos con certeza. El mayor buque que ha desaparecido en esta misteriosa zona fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops zarpó de Barbados rumbo a su hogar, en Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y se desvaneció en el aire, o más bien en el agua. El Cyclops nunca envió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación y sin dejar rastros. El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del mundo donde desaparecen barcos o resurgen misteriosamente. Una de las historias más famosas de buques fantasmas es la del SS Viking. Este gran vapor de carga fue construido en Suecia. El 1 de octubre de 1931 quedó atrapado en el hielo.
La tripulación decidió esperar y consiguió librarse al cabo de un par de días, solo para volver a quedar atrapada en menos de una semana. Esta vez no lograron salir. Un equipo de rescate acudió por aire para salvar a 22 de los miembros de la tripulación. Otros 15 se quedaron en un refugio de madera que construyeron no muy lejos del barco. Su plan era esperar a que pasara el invierno y volver a bordo. A finales de noviembre, una fuerte ventisca azotaba la zona. Cuando terminó, el Baikimo parecía haber desaparecido con la tormenta. El capitán consideró que debía haberse roto y hundido, pero unos días después, un cazador les informó que había visto el barco a unos 70 kilómetros de su campamento. La tripulación consiguió encontrarlo y se llevó la carga más valiosa de su bodega. Temían que el Baikimo no sobreviviera a aquel duro invierno, pero al final lo consiguió. Una vez desaparecido el hielo, se alejó flotando y terminó a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Mucha gente dijo haber visto el barco fantasma en alta mar. Algunos incluso intentaron abordarlo para salvarlo, pero el tiempo no lo permitió. La última vez que alguien vio el SS Baikimo fue en 1969, 38 años después de que su tripulación lo abandonara. Todavía podría estar a la deriva en algún lugar del océano. La historia del MV Joyita ocurrió en el Pacífico Sur. Originalmente era un yate de lujo de madera. Tras prestar servicio durante 20 años a varios propietarios, se convirtió en un buque mercante. En 1955 emprendió un viaje comercial que debía durar unos 2 días. Cuando no llegó a su destino a tiempo, nadie se preocupó al principio, ya que en aguas abiertas puede haber contratiempos. Pero un día más tarde, sin señales de socorro del Joyita, era evidente que algo grave le ocurría. Había 25 personas a bordo y sus familias querían encontrarlas. Un equipo de búsqueda y rescate trabajó duro durante 6 días, buscando el barco o al menos sus restos en un área de casi 260.000 kilómetros cuadrados. Es decir, 1,5 veces más grande que Florida. Lamentablemente la misión tuvo que regresar sin ningún resultado. Parecía que el Joyita había desaparecido sin dejar rastros. Un mes más tarde, otro buque mercante avistó al Joyita a la deriva en el océano, a kilómetros y kilómetros de su ruta original, y ninguno de los tripulantes o pasajeros estaban a bordo. La carga también había desaparecido. Los botes salvavidas tampoco estaban, así que la gente debió escapar del barco con la esperanza de salvarse. Resultó que la tripulación había estado intentando conseguir ayuda mientras sintonizaban la radio en el canal internacional de socorro, pero un cable dañado no les permitió enviar la señal a más de 3 kilómetros. Aparentemente, cuando abandonaban el barco, la tripulación se llevó el diario de viaje y aún no sabemos qué le pasó exactamente al Joyita. Los familiares de quienes iban a bordo siguen buscando respuestas. Un profesor afirma que debió ser una tubería corroída la que goteó e inundó el barco, pero lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, hay una zona apodada el Mar del Diablo. Se cree que es uno de los 12 vórtices viles que rodean la Tierra. Algunas personas afirman que en los vórtices viles ocurren cosas extrañas porque la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta es más fuerte allí que en cualquier otro lugar. El barco más famoso que desapareció en la zona fue un patrullero pesquero, el Kaiyo Maru número 5. En 1952, el buque se dirigió allí para investigar las naves que habían desaparecido anteriormente y se desvaneció junto con 31 tripulantes. Los científicos no creen que se trate de una desaparición misteriosa. Culpan a la erupción de un volcán submarino de lo ocurrido.